compartir con ustedes algunas tendencias, algunas cosas que nosotros vemos, darles a entender cómo nosotros en Trend Micro, después de 35 años, Trend Micro tiene 35 años en el mercado. No hay otro player puro de ciberseguridad que tenga tanto tiempo. Y eso nos da una perspectiva y una ventaja muy grande porque podemos adaptarnos y además darles a ustedes la seguridad de que vamos a estar ahí para el próximo año o el próximo desafío. Y eso es un poco de lo que vamos a ver. El título del keynote de hoy tiene que ver con algo que normalmente se habla poco, o se habla muy genéricamente, que es el riesgo. ¿Qué es la ciberseguridad basada en riesgos? Y por qué eso es el futuro de la defensa digital. Una de las partes, muchas de las cosas que voy a comentar hoy, yo normalmente las desarrollo en LinkedIn. Si quieren, síganme en LinkedIn, es muy fácil. Buscan por ahí abajo, JP Castro, bien, o Juan Pablo Castro, y pueden ver algunas de las cosas que vamos a desarrollar, porque en realidad los artículos que escribimos y que ponemos a su disposición es para que ustedes los puedan usar. Lo mismo que este set de slides, nosotros se los vamos a compartir a los que ustedes quieran, no en PDF, en PPT, para que ustedes también lo puedan usar. Mucho de lo que nosotros hacemos es para eso, es para que podamos explicar los desafíos que tenemos. Entonces, para comenzar, una de las partes que yo siempre hago a inicio de cada año es leer dos reportes que a mí me dan una perspectiva interesante de lo que es el mercado y sobre todo uso estos reportes del Foro Económico Mundial porque el Foro Económico Mundial no es nada de tecnología, abarca mucho más que tecnología. Tiene que ver con los riesgos que nos enfrentamos como humanidad, ¿bien? Como grupo de personas en este planeta Tierra. Y hace dos reportes, uno el reporte global, ¿bien?, de amenazas, y un reporte de ciberseguridad. Algo interesante que ellos mencionan en el reporte es lo siguiente. Dice, ¿por qué? Porque ellos ven más inversiones en ciberseguridad. Y como yo les comentaba, hay muchas empresas que están entrando en el mercado, haciendo cosas separadas. ¿Por qué, si la inversión está aumentando, por qué seguimos siendo testigos de ataques de gran escala? Cuando me refiero a ataques de gran escala, estoy hablando de cosas que a veces llaman la atención. Y vamos a tomar algunos ejemplos para comentar lo que es un ataque a gran escala. Por ejemplo, todos conocen Mitre, ¿no? La empresa que hace los frenos. Bueno, Mitre fue atacada como una empresa que se dedica a hacer los estándares de ciberseguridad. ¿Y cómo fue atacada? ¿Cómo sucedió el ataque? Una vulnerabilidad en un concentrador de VPNs, porque ellos mismos hacen ese tipo de cosas. O WASP sufrió una brecha de ciberseguridad. Microsoft todavía tiene una brecha corriendo y dice, todavía no hemos podido detectar exactamente si están adentro o no. Fíjense el tamaño de empresas que les estoy diciendo. Y eso tiene que ver con algo interesante. Parece que la complejidad es un enemigo de la ciberseguridad y parece que el no verlo de alguna manera holística, parece que los cibercriminales ven de otra manera como nosotros vemos esto. Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta hoy en día. Y para responder esa pregunta, una de las cosas que yo leí hace un tiempo, recuerdo fue el año 2018 que salió este reporte, bien interesante, es un reporte de McKinsey que habla de eso mismo. Dice, ¿cómo tener un enfoque de ciberseguridad basado en riesgos? Y yo dije, año 2018, qué extraño esto, ¿no? ¿Qué tienen que ver los riesgos con la ciberseguridad? ¿Cómo se puede hacer un enfoque? Yo siempre veía el equipo de riesgos manejando su GRC y sus riesgos y sus mapitas de calor y presentando eso. Y yo decía, ¿qué tiene que ver con la ciberseguridad, que es un mercado tan dinámico, tan desafiante hoy en día, ¿no? Y algo interesante del reporte dice que los atacantes tienen éxito porque se benefician de la indecisión organizacional y el desconocimiento sobre el ciberriesgo. Pero además, otro de los puntos interesantes que dice el reporte es que el ciberriesgo no es considerado como un riesgo operacional, sino que sigue siendo visto como algo de TI. Y eso es lo que permite que los atacantes puedan tener éxito porque nadie está viendo el riesgo de la manera que requiere hoy en día el dinamismo y los desafíos que tenemos que enfrentar. Entonces, teniendo en cuenta esto, el ciberriesgo, y eso es una de las grandes tareas que nosotros tenemos que empezar, y yo dije, bueno, hay que empezar a hacer que esto sea posible y que los profesionales de ciberseguridad podamos decir que el ciberriesgo no es algo de TI, sino que es parte del mismo riesgo operacional del negocio, porque
Si ustedes se dan cuenta, un riesgo operacional da pérdidas financieras, el ciberriesgo también, reputacionales, operacionales, relacionadas con la productividad y el cumplimiento, y tiene que ver con eso. Entonces califica para eso, ¿no? Ahora, ¿podemos hacerlo o no? En el año 2018 recién estábamos empezando a entender esto, pero resulta que hoy en día las tecnologías han avanzado tanto, la cantidad de procesamiento de datos que podemos hacer y el uso de inteligencia artificial y machine learning permiten que hoy en día podamos hacer que esto que parecía algo teórico se haga realidad. Y no solo realidad, sino operacionalizarlo de maneras diferentes. Pero esto puede decir, bueno, pero esto es un reporte o lo que sea. Algo interesante también a entender y es que este año se publicó una actualización del NIST, del Common Security Framework, del Cyber Security Framework. Para mí, si ustedes van a basar su ciberseguridad en algún framework, porque hay varios, yo siempre recomiendo este del NIST. Para mí es uno de los que unen mejor las partes de gobierno, estrategia y operación. Pero este nuevo framework, que se publicó en febrero de este año, tenía una versión anterior. ¿Saben cuándo salió la primera versión del NIST que estábamos usando? ¿Alguien sabe? Dato estadístico. Bueno, salió en 2014, hace 10 años. Las cosas cambiaron un poco. Y este año, además, entran en vigencia otros dos regulaciones. Una es NIS 2 y la otra es DORA. Estas se aplican más para Europa, pero si ustedes trabajan en una empresa multinacional, es como GDPR, ¿no? Les va a tocar en algún momento. Y si ustedes leen a detalle, son muy largas las regulaciones y las recomendaciones y los frameworks, pero las tres hablan de algo nuevo, que algo que no se consideraba en la parte de la ciberseguridad, y esas tres tienen que ver con esto. Las tres hablan de que la gestión del ciberriesgo es crucial hoy en día y debe ser tomada como parte fundamental de la estrategia de ciberseguridad. Ahora, si nos están diciendo esto, y vamos a ver qué dice, ¿qué es la gestión del ciberriesgo? Porque alguien puede pensar, yo ya lo hago. Recuerden que el ser humano siempre tiene esa idea de yo ya lo hago. Yo ya algo estoy haciendo o alguien lo está haciendo. Pero el punto es que si nosotros no desafiamos eso y entendemos cómo lo estamos haciendo y por qué podríamos hacerlo diferente y cómo eso va a ayudarnos a mejorar, es algo en lo que nos vamos a estancar. Ahora, vamos a ver el NIST, ¿qué dice? ¿No? Esto sale, creo que en la hoja 4. Fíjense lo que dice. Los ciberriesgos, ¿bien?, están en constante expansión. Y la gestión de estos riesgos debe ser un proceso continuo. Ahora, ¿qué significa continuo? ¿Una vez cada mes? ¿Una vez cada 6 meses? ¿Cada cuánto un departamento de riesgos calcula los ciberriesgos? ¿Bien? Yo, gracias a este nuevo enfoque, yo he tenido varias charlas con los departamentos de riesgos y dicen, no, a nosotros nos dicen que este es el proyecto, nos dicen que nosotros tenemos que validarlo, más o menos vemos cómo están las cosas, vemos si el servidor no tiene vulnerabilidades y listo, y el proyecto se va. Y digo, ¿y cuándo lo vuelves a revisar? Ah, no, ya está. Así funciona. ¿Alguien ve algo diferente? Es más o menos así, ¿no? O sea, agarramos la CMDB de los assets que están en este proyecto. ¿Y dónde está la CMDB? Ah, bueno, algunos los tenemos en Excel, otros los tenemos en el GRC. Digo, ¿pero cuán dinámico es eso? Ah, no, no es dinámico. Es una imagen. O sea, bueno, pero esto cambia. O sea, NIST está diciendo que debe ser un proceso continuo y que esto debería ser cierto independientemente si la organización está comenzando o si ya lleva muchos años. O si tiene un departamento grande, o sea, ¿quién está haciendo la gestión de ciberriesgos? ¿Y cómo la estamos haciendo? Y ese es uno de los puntos interesantes. Yo siempre les recomiendo un libro para leer. Recuerden que el año pasado, para los que estuvieron el año pasado, les recomendaba un libro de cómo medir los ciberriesgos. Este año el libro que estoy leyendo de riesgos se llama Risk Thinking. No es un libro de ciberriesgos, pero es un riesgo sobre manejar. Es un libro que habla sobre cómo manejar aspectos donde la incertidumbre es crítica y total. Y lo que dice es que tenemos que aceptar que en un mundo radicalmente incierto, creo que como el que estamos viviendo hoy en día, porque no sabemos cuál va a ser la nueva tecnología, el nuevo ataque, no podemos determinar los resultados, solo podremos prepararnos y estar preparados. Y habla mucho de los escenarios de riesgo. Ahora, el tema es cómo nos preparamos. ¿Y para qué nos preparamos?
Bueno, uno de los artículos de LinkedIn que escribí tiene que hablar hace una analogía de cómo los equipos de ciberseguridad y cómo los CISOs tienen que estar preparados para esto, para navegar en el océano que básicamente este ciberocéano nos trae un montón de desafíos y normalmente tormentas que suceden. ¿Y cómo lo hacemos para navegar? O sea, dentro de la tormenta. Ahora, la idea de este concepto, por si la quieren usar, es que tenemos que tener una brújula. Pero esa brújula, ¿a dónde nos lleva? ¿Cuáles son los estados que puede medir esa brújula? O sea, porque uno dice, la brújula mide la dirección de donde estoy navegando. Lo primero que hay que entender es que todo equipo de ciberseguridad vive en 3 estados. Si ustedes consiguen otro estado, me lo comentan y lo agregamos. La vida nuestra se basa en 3 estados. Yo, después de 19 años trabajando en TREN, más de 23 en ciberseguridad, yo me di cuenta que los 3 estados en los que vivimos son los siguientes. Antes de una brecha, durante una brecha o después de una brecha. Es verdad, ¿no? No hay otro estado. La gente que trabajamos en esto hacemos eso. Entonces, para esos 3 estados que estamos hoy en día, ¿cuáles son las estrategias que hemos abordado durante todos estos años? La más conocida es la detección y respuesta. Detectamos una amenaza y respondemos, ¿correcto? Para eso hemos pasado desde etapas de protección, simplemente con una serie de capas de protección, después pasamos a todas las tecnologías de detección y respuesta, XDR, y nos sirve y nos ha servido. Pero no tanto, porque parece que las brechas siguen pasando. ¿Qué podemos mejorar? Siempre tenemos que pensar en cómo podemos mejorar, porque del otro lado están los atacantes, que siempre están mejorando. Después de una brecha tenemos que pensar en la ciberresiliencia. ¿Cómo nos recuperamos? Y no solo cómo nos recuperamos, cómo aprendemos. Pero ¿qué es lo que podemos hacer diferente y complementario para este ciclo? Y eso tiene que ver con la gestión del ciberriesgo. No solo medir ciberriesgo, sino gestionarlo. Y eso no puede depender de alguien separado que no entienda lo que está pasando en la ciberseguridad. ¿Y qué capacidades me va a dar esto como equipo de ciberseguridad? La primera es, si yo tenía detección y respuesta, yo reacciono ante una amenaza y me defiendo. Pero si no hay una amenaza hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué estamos haciendo si no hay una amenaza? Esa es la gran pregunta. Bueno, ahí viene la parte que nos faltaba ver. Ahora, cuando llegamos a la ciberresiliencia, nos recuperamos y mejoramos, aprendemos y mejoramos. Pero la gestión del ciberriesgo, la gran ventaja de poner todo eso junto es que vamos a ser mucho más proactivos y predictivos. ¿Bien? Y eso nos va a permitir ganar nuevas capacidades. Esas nuevas capacidades las podemos transferir a una mejor postura de ciberseguridad y estar adelantados. Y eso es lo que hemos visto en TREN durante todo este tiempo. ¿Bien? Y hoy nos vamos a focalizar en esa parte. Por supuesto que podríamos hablarles del resto de las partes. Ahí tienen una estación de demo donde pueden ver mucho de detección y respuesta y otro tipo de cosas. Pero lo importante es, veamos esto que parece ser nuevo. Incluso cuando yo hablo con muchos ISOs y muchas organizaciones dicen, sí, es algo, pero no lo veo, no veo el cómo, no veo cómo operacionalizarlo, no veo cómo ponerlo a trabajar. Bueno, esas son las razones cuando ustedes escuchan de plataformas de ciberseguridad, ¿bien? La idea es esa, ¿para qué tengo una plataforma? ¿Para unificar consolas? No, no agrega ningún valor eso. ¿Bien? Tengo que poder dar algo diferente, un valor diferente, que se pueda medir en alguna mejora, y para eso preciso una plataforma. Entonces hace sentido tener una plataforma, si tal vez lo que me permite esa plataforma es gestionar el ciberriesgo de una mejor manera. Entonces, vamos a hablar de lo que decíamos. ¿Qué significa gestión del ciberriesgo? Y alguien puede decir, pero ¿y todo esto tiene que ver? O sea, ¿para qué me sirve a mí si yo tengo los SOCs y lo que sea? Bueno, es porque es algo que no hacemos. ¿Por qué la gestión del ciberriesgo es crítica para nosotros como equipo de ciberseguridad y profesionales de ciberseguridad? Porque los negocios son riesgo. No existe un negocio sin un riesgo. No existe nadie que quiera tener un negocio si no va a gestionar riesgos. Si hubiera negocios sin riesgos, todos tendrían un negocio y no sería un negocio. O sea, el negocio de por sí, las empresas funcionan
con la gestión de riesgos y cómo estar preparados. Y eso es lo que hace normalmente la gente de directiva de un negocio, entender cómo puede y cuál es el apetito del riesgo que tiene. Entonces, si yo empiezo a hablar en términos de riesgo y de ciberriesgo, yo como profesional de ciberseguridad voy a ser más relevante para el negocio. Ya no voy a ser alguien de solamente que ve los eventos o lo que estoy viendo de esa forma. Puedo aportar a la estrategia del negocio. Para gestionar el ciberriesgo, y vuelvo a decir, porque usted dice, no, pero yo tengo esto que más o menos me da un número. No, eso es medir el riesgo. Gestionar el riesgo es diferente. Y para gestionar el ciberriesgo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si yo no tengo un inventario de activos y una contextualización de ese inventario de activos y un entendimiento y algo que cambia constantemente, no voy a poder medir el riesgo. Durante muchos años, nosotros entre Micro no hacíamos esto, pero cuando vimos la plataforma y dijimos, pero pará, si queremos ser una plataforma de gestión de riesgos y ayudar en esto, tenemos que darle la posibilidad no solo de inventariar los activos, sino de calcularles la criticidad y entender el contexto de cada activo. Y como esto va cambiando, me estoy hablando de las relaciones de activos. Este activo se conecta con esto y esta persona se loguea a esto, entonces este activo tiene esta criticidad porque puede llegar a este lado. A eso me refiero con contextualización. Si no, no se puede calcular el riesgo, por eso es crítico. La otra es, de cada activo que yo gestiono, tengo que identificar 3 aspectos, la vulnerabilidad, las amenazas y las consecuencias. ¿Por qué? Porque esos son los 3 componentes que van a tener que ver con el ciberriesgo, que ahora lo vamos a ver. Después de eso, ahora sí puedo evaluar, perfilar y calcular el riesgo. ¿Por qué es importante calcularlo? ¿Por qué es importante tener una referencia, un número? Porque yo tengo que entender si la estrategia que yo hice de mitigación de riesgo, de implementar defensas y controles, tiene efecto. Y para eso tengo que calcularlo, tengo que entender si está subiendo o si está bajando. Y por supuesto, darle seguimiento al monitoreo del ciberriesgo. Ahora, todo esto, cada vez que hago algo, tengo que reevaluar el ciberriesgo. Por eso se dan cuenta que tener un mapa de calor o algo que lo hacen una vez por mes o cada 6 meses, no acompaña a lo que estamos haciendo hoy en día. Y eso me permite, ¿se acuerdan por qué hacemos todo esto? ¿Se acuerdan del diagrama inicial? Ser más proactivo y predictivo y trabajar con las otras áreas. Ahora vamos, bien, a entender un poco de esto, esta parte. ¿Por qué es tan importante? Y es importante porque el ciberriesgo es algo nuevo. O sea, no es algo, o sea, se puede nombrar, pero es como cuando nombramos nube o términos muy abstractos. Lo importante es ayudar a entenderlo y ustedes pueden usar este mismo concepto para explicar cuál es el concepto de ciberriesgo sobre el que vamos a trabajar. Primero, tiene que haber un componente. Yo uso mucho más que una definición, un concepto visual. Yo soy más visual. La amenaza. La amenaza es cualquier evento que tenga el potencial de causar daño. Bien, esta es la definición. Puede ser actores maliciosos, ciberdelincuentes o amenazas internas. O sea, no es solo ransomware, ¿correcto? El ransomware es una herramienta que usa un ciberdelincuente para hacer algo. Pero por eso hay que entender, el ransomware tiene éxito por eso, porque nosotros lo vemos como un malware, algo que lo vamos a... Pero tenemos que entender el riesgo y por dónde entra. La otra es la vulnerabilidad. Bien, es el segundo componente. Y la vulnerabilidad es cualquier cosa que se puede ser explotado. No solo una vulnerabilidad de software, pero por supuesto, las vulnerabilidades de software son las más grandes. Pero también puede haber una mala configuración en la nube. O una mala configuración de un usuario, o una mala configuración en un firewall, o en un concentrador de VPN, o puede ser un usuario que sea víctima de ingeniería social. Eso es una vulnerabilidad. Las personas también son vulnerabilidades. Así que eso es otra de las partes que debemos considerar. Y ahora, para que exista un ciberriesgo, tengo que tener una consecuencia. Si no hay consecuencias, no hay un ciberriesgo. Es el impacto o el daño. Por eso es importante entender la criticidad de cada uno y la relación de cada uno de esos componentes y de los assets. Ahora, para que exista el riesgo, tiene que haber una intersección de estos 3. Entonces yo tengo que estar constantemente ocupado de los 3. ¿Qué pasa si hay una amenaza y una vulnerabilidad, pero no tiene consecuencias? Eso, lo que sucede es que hay un potencial ciberriesgo. No es un ciberriesgo, pero se puede materializar en cualquier momento. Si tengo una amenaza y una consecuencia, pero no existe una vulnerabilidad, dicen, ay, mira, está pasando esto, estas amenazas, lo que sea. Uy, sí, si nos llegara a pasar sería gravísimo. Sí, pero no tenemos nada que lo pueda explotar. Por ejemplo,
Vamos a poner que sea unos atacantes que están atacando plantas de enriquecimiento de materiales nucleares. Sí, bueno, pero nosotros no tenemos nada de lo que atacan. Bien, entonces puede ser un ciberriesgo teórico, porque mañana ustedes pueden comprar una planta nuclear en su empresa y dicen, esto que estaba pasando puede ser importante. Y el último es, tengo una vulnerabilidad, tengo una consecuencia, pero hoy en día todavía no hay una amenaza. Ahí es la exposición al ciberriesgo. Y la unión de esas tres es la materialización del ciberriesgo. Esto es importante porque definimos. ¿Y por qué es importante definir algo? ¿Bien? Recuerden la frase, esta frase la mostré el año pasado, de Lord Kelvin, ¿bien? Que no era una persona muy tecnológica, ¿bien? No había inteligencia artificial, él escribía sus cosas. Dice lo siguiente, lo que no se define no se puede medir. Bueno, al menos lo definimos. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y uno de las grandes incógnitas durante todos estos años de ciberseguridad es, ¿cómo estoy de ciberseguridad? Incluso hasta el board le pregunta al CEO, al CISO, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Mejoramos o no mejoramos? ¿Vamos avanzando o no? ¿Cuál es el riesgo de sufrir una brecha? Y parece cosas básicas, pero no las podemos decir. Entonces, por lo menos podemos medir, ¿bien? Y lo que no se mejora se degrada siempre. Y la última frase es lo que indica, los cibercriminales van a tener éxito. No hay mucha ciencia, es básicamente entender un poco de esto. Entonces, vamos a ir, ya que definimos, vamos a entender un poco, si tuviéramos que medir esto, ¿cómo lo mediríamos? ¿Bien? Y lo metes, ¿bien? Si yo quiero medir el ciberriesgo, para medir cualquier cosa lo pongo en una medida de comparación. Imagínense que pongo 3 ejes y del 0 al 100 vamos a ponerle. Y para cada uno debería de calcular algo. Ahora ustedes dicen, pero ¿y cómo voy a calcular esto? ¿De qué manera? Bueno, afortunadamente no hay que inventar nada. ¿Bien? Ya existen las formas de calcular esto. Y es muy fácil. Si yo aplico 2 estándares del NIST, no el Cyber Security Framework, el NIST 830, que habla de Risk Assessment, y el 860, que habla de contextualización de asset, lo puedo hacer. O sea, tengo las formas. Lo puedo hacer a mano si quisieran. ¿Bien? Que es lo que vamos a hacer ahora. Pero existen, no estamos inventando nada. El punto es operacionalizar todo esto. Todavía que tenemos pocos recursos, cada vez hay más assets, es más complejo. Y también tenemos para las amenazas todo el estándar de Mitre. Por lo tanto, yo puedo decir, mira, esta amenaza, esta táctica, lo que sea. O sea, ahí tenemos los 3 componentes. Y es fácil de hacerlo. Entonces, después de aplicar todas estas fórmulas que están documentadas, yo puedo decir, bueno, y si esto es 62, 67, 43, bueno, el ciberriesgo es este. Pero para cada asset las cosas cambian. Hay nuevas vulnerabilidades, nuevas consecuencias. Ahora este dispositivo que se logueaba acá, ahora se conecta con esto. Bien, hay más vulnerabilidades, hay más amenazas. Bueno, y cambia. Y esto cambia constantemente. Ahora, ¿este es el ritmo al que cambian? No. Hoy en día tenemos 2 cosas que hacen que el ciberriesgo sea completamente diferente a cualquier otro riesgo. ¿Sabes cuáles son? La velocidad del negocio. El negocio va muy rápido y nos pide cosas nuevas, por lo cual aumentan las vulnerabilidades rápidamente. Oye, ya, ahora tenemos que hacer esto, y tenemos que sacar esta aplicación, y ahora tenemos que hacer APIs, y ahora tenemos que hacer containers, y ahora tenemos que hacer... Bueno, todo eso no nos traerá otra vulnerabilidad, ¿bien? ¿No habrá otras amenazas que exploten eso que antes no hacíamos? ¿A qué velocidad? ¿Lo estamos viendo? ¿Cuáles serían las consecuencias? Entonces, hoy en día, básicamente, con la velocidad de los atacantes, que ellos se están dando cuenta que esto sucede, el panorama es algo así, ¿bien? La velocidad a la que cambia esto es esta, constantemente. Ahora imagínense esto para cada asset. Este es el desafío que tenemos hoy en día. Por eso la gestión del ciberriesgo era hablada tan teóricamente, porque operacionalizarla no era algo de este estilo. Pero hoy en día sí podemos hacerlo. Gracias a Dios, las tecnologías han cambiado, las formas de entender todo esto ha cambiado y podemos hacer eso de alguna manera interesante. Y eso es un poco de lo que nosotros vemos. Entonces, volviendo a esto, vamos a analizar los 2 vectores que hacen que esto cambie esa velocidad. Porque hablamos muy por arriba. El primero, ¿bien? Tiene que ver con la velocidad del negocio. Y eso tiene que ver con el punto de arriba, que es el inventario de activos y la valoración de activos. Porque cada vez se crean más cosas, más usuarios, más identidades, más assets, más containers, más lambdas, más funciones,
más usuarios trabajando remoto, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes saben. Y eso tiene que ver con esa partecita de la gestión del ciberriesgo. Ahora, la superficie de ataque, que es hablada mucho, usted siempre tiene que considerar esto, porque estoy viendo mi superficie de ataque. La superficie de ataque tiene tres componentes. ¿Bien? La superficie de ataque externa, cómo los atacantes me ven desde Internet, y todos los tienen que considerar. La superficie de ataque interna, después de que un atacante llega a la red, cómo me ve. Han escuchado hablar de varios ataques de ransomware generales, en Colombia varios, que llegan hasta el hipervisor, ¿correcto? ¿Sí? Eso no es externo. Espero que el hipervisor no esté conectado a Internet, el puerto de management, ¿no? Entonces, alguien entró y vio el puerto de management y hay una vulnerabilidad. ¿Cómo a alguien se le pasó una vulnerabilidad en el hipervisor? ¿Por qué creen que a alguien se le pasó una vulnerabilidad en el hipervisor? Bueno, por eso mismo, porque es un ciberriesgo. La consecuencia es crítica si nos atacan el hipervisor, ¿correcto? Pero ¿por qué no se ve la vulnerabilidad? Bueno, capaz que porque estamos pensando solo en el endpoint o en agentes o en cosas que se instalan ahí. Ese es otro de los grandes puntos que nos ha llevado a este momento. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, pero si la vulnerabilidad la explotan en la red, yo podría pararla en algún lugar. Sí, pero ¿saben lo que pasó? Alguien en algún momento tuvo la brillante idea de decir, no, 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 los ataques, ahora todo lo que hacíamos en la red con los IPS, ¿se acuerdan que teníamos IPS de red? Que analizaban el tráfico este a oeste. Alguien dijo, no, esto hay que llevarlo al perímetro, al firewall. Listo. Que nos quedamos sin visibilidad ni protección en la red interna. No se puede responder a nivel de red. Entonces parece que ahora solo se puede responder a nivel de agente. ¿Se dan cuenta cómo la complejidad o la simplificación de algo sin entender cómo funcionan los atacantes nos lleva a eso? Y eso es la superficie de ataque interna. Después la superficie de ataque en la nube. En la nube todo es diferente. Todo es diferente. ¿Cómo yo sé si este contenedor está conectado con esto y si puedo responder a... ¿Cómo respondo en un contenedor que no tengo un agente? Tengo que responder a otro nivel, tal vez en la orquestación del Kubernetes. Bueno, lo tengo en cuenta. Y por último, no olvidarse de la superficie de ataque humana. Esto es crítico. Yo tengo que entender, y la superficie de ataque humana tiene que ver en cómo el humano interactúa con las cosas. Y una de las cosas básicas es la identidad. Yo tengo que entender si un usuario es riesgoso o no. Por ejemplo, todos pueden hacer campañas de phishing de vez en cuando. Las campañas de phishing tienen que ser automáticas, tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, entra un usuario nuevo, yo le mando una serie de phishing y si el usuario hace clic, le subo el nivel de riesgo y no lo dejo acceder a las cosas más críticas. Así debería ser. Eso es algo que debería de pasar. Ahora, vamos a ver la velocidad. La velocidad hace que esto crezca constantemente. ¿Por qué se llama superficie? Otra de las cosas interesantes. Se llama superficie porque esto, si lo ponemos en dos dimensiones, y una superficie tiene que ver con dos ejes, nos da la superficie. Pero eso no es una superficie, es un plano, ¿no? ¿De qué está compuesta la superficie de ataque y por qué es tan importante lo que veníamos hablando? Bueno, porque la superficie de ataque, vista de esta manera, cada uno de esos puntos, ¿qué es? Un riesgo. Entonces ahora tienen tres componentes que hacen una superficie. Tienen todos los assets, escritorios, servidores, dispositivos, por miles, decenas de miles, ¿bien? Todo lo que esté conectado a una red. Y del otro lado tiene todos los vectores de ataque, ¿bien? Imagínense que para todos ellos, para cada uno de ellos, hay que calcular un ciberriesgo, como lo habíamos contado. O sea, todo es posible hacerlo a mano, si ustedes quieren. La idea es, ¿cuán rápido lo puedo hacer? El punto es que hoy en día no da, no importa lo que pongan. Sabemos que los recursos son limitados, pero no se puede hacer de esta manera. Y eso es lo que hace que cada uno de estas consideraciones, y yo lo voy a poner desde un lado y desde el otro, me haga calcular uno de esos. Y ahí es donde viene otra vez nuestra forma de pensar, que es lo que tenemos que desafiar. Esta persona que está acá está diciendo, pero yo ya hago esto, ya lo hacemos. O sea, mostramos un mapa de calor y eso. El punto es que esto no está a esa escala. No, esto no tiene una escala humana. Por eso se necesitan plataformas que consoliden esto, por eso necesitan algoritmos de inteligencia artificial, porque dicen, no, tenemos que poner AI y Machine Learning y LLM. ¿Para qué? Bueno, para esto invertimos, porque la escala no es humana. Ni la escala de gestión de dispositivos, ni la escala de gestión de los ataques, ni la escala de
el cálculo de ciberriesgo. Y eso nos hace llegar al punto donde estamos hoy en día. Y la pregunta es, ¿qué pregunta nos hace un CISO durante mucho tiempo, personas que ven la dirección de ciberseguridad? Y en base a eso, nosotros nos hicimos esta pregunta. Creemos que podemos responder esa gran pregunta. Y la pregunta es esta, es, si solo hubiera una herramienta en el mercado que pudiera analizar los riesgos de cada activo digital, una que pudiera demostrar a la junta directiva y a las entidades gubernamentales, ¿no?, y regulatorias que estoy tomando en serio la postura de ciberseguridad. Algo en que un CISO pueda confiar, porque el tema es quién lo hace atrás, ¿no? Bajo qué cálculos. Y tal vez incluso mostrar mejoras a lo largo del tiempo. Mirá, hicimos esto y esto mejoró. Al menos nos podemos medir y el ciberriesgo disminuyó. Capaz que podría mostrar también vulnerabilidades, máquinas bajo ataque. Ojalá pudiera. Y eso es lo que nos preguntaban. Y eso fue lo que nosotros quisimos poner a disposición y ver si podíamos ayudar. Lo primero que nos dimos a la tarea es hacer un gráfico de activos. ¿Para qué? Si no, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto de otra manera, ¿no? Entonces, imagínense, esto no es un ataque, ¿eh? Esto es lo que pasa dentro de sus redes. Esto es un gráfico de activos, lo que nosotros llamamos Risk Asset Graph. Entonces, acá ustedes ven, este usuario, por ejemplo, tiene asignado este rol, administra este dispositivo y puede llegar a este server. O sea que si este usuario es comprometido, nos van a llegar hasta acá. Entonces, los clientes además nos decían, pero el Trend Micro no puede calcular la criticidad de los assets. Y yo digo, durante muchos años nosotros decíamos, pero ustedes deberían conocer mejor la criticidad de sus assets y la relación. Dice, pero ¿sabes? Es muy difícil. Yo a nivel de ciberseguridad no veo, no entiendo lo que hacen las aplicaciones. Ustedes podrán hacerlo. Y ahí fue donde nos dedicamos a operacionalizar ese estándar que es el NIST 860, que habla de eso, de las relaciones de los dispositivos y todo eso. Y calcular la criticidad. Y ahí nosotros podemos entender. Y de esta manera también no solo las identidades, no solo los assets, sino las identidades. Por ejemplo, esta persona, ¿bien? Patrick Pérez, ¿bien? Tiene un risk score de 64, pero la criticidad del asset, de la identidad, es alta, porque nosotros la vimos. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, yo te la voy a calcular con inteligencia artificial, machine learning, porque antes era imposible. Pero vos si la querés hacer, la modificás. ¿Cómo la calculamos? Con más de 300 formas de interacción que tienen. Por ejemplo, acá les mostramos cuáles tienen más influencia, menos influencia, y acá nos puede decir, mira, esta persona administra estas otras 3 identidades con estos equipos y tiene un rol de administrador de password y además puede acceder a estas otras partes. Recuerden, esto no es un ataque, es el entendimiento. Después, para cada activo, lo mismo, porque la identidad tiene un riesgo, pero el activo tiene otra. Si esta identidad es riesgosa, porque estamos viendo esto de este lado, y el activo además es riesgoso, porque tiene estas vulnerabilidades, o porque ya tuvo ataques de XDR o detección, bien, eso hace parte del riesgo. Eso es operacionalizar esta parte. Y por la otra parte, eso era para cada identidad y cada activo. Imagínense sumar todo lo que tengan. Bueno, yo ahora puedo mostrar, bien, yo tengo un 65, que es la compilación de todo eso. Pero además lo puedo comparar, porque alguien me dice, ¿y cómo está el promedio regional? ¿Cómo está el promedio de la industria? ¿Bien? ¿Cómo lo voy haciendo? ¿Vamos mejorando o no? Es lo más interesante. Un CISO se puede presentar con esto y decir, bueno, nuestro riesgo actual es 65. Para poder disminuirlo tenemos que hacer todo esto y necesito todo este presupuesto. Y esto que le estoy diciendo no es fantasía. Tenemos varios CISOs que ya lo usan. Y dentro de 3 meses nos reunimos y les muestro dónde se invirtió el presupuesto y cómo mejoró la postura. Ahora, otra de las partes importantes que nos decían, pero ¿y cómo hago para bajar ese número? Ahí nos dimos a la segunda tarea, que es, ¿podemos hacer recomendaciones? Y sí, mira, para bajar esto en este lugar y tantos puntos deberías de hacer esto. Tenés estas instancias que están haciendo esto, esas son en la nube, por ejemplo. Tenés estas vulnerabilidades. Y les puedo decir que funciona. Yo tengo casos de clientes, ¿bien?, donde empezaron con un riesgo de 75 y siguieron estas recomendaciones durante 5 meses al pie de la letra y bajaron a 31. Y usted dice, ¿pero qué significa de 75 a 31? Bueno, parte del score de lo que nosotros mostramos de las variaciones tiene que ver con entender por qué subió o bajó el riesgo. Este cliente bajó porque tiene menos detecciones de ataques en la plataforma de XDR. Eso quiere decir que al menos algo hizo para que no llegaran a ese lugar. Por ejemplo, cuando ustedes tienen detecciones de ransomware en sus endpoints y su protección de endpoint las detecta,
tienen un problema gravísimo. Ya están al lado del endpoint. En cualquier momento, eso no lo va a detener. Pero nosotros seguimos pensando con la mentalidad de detección y respuesta. Ah, bueno, ya respondí. No, hay algo que falló. Yo tengo que dejar que eso no se detecte más. Por algún lado están entrando. Bueno, eso es lo que me permite hacer. Entender cuántos eventos tengo que ajustar, cuáles son los eventos que tengo que ajustar y qué es lo que tengo que hacer, cómo esto cambió y cómo subió a lo largo del tiempo. Y eso lo tengo que mostrar en reportes. Y adicionalmente, poder predecir cuál es la proactividad y la predicción. Bueno, esta es otra de las partes que estamos mostrando hoy en día. Si nosotros tenemos toda esta cadena, hoy en día, que pueden entrar por internet, entrar a este gateway, e ir a este VPC, voy saltando por ejemplo en la nube, y si llegan a esta instancia que tiene una vulnerabilidad, van a llegar a la base de datos de pacientes en un healthcare, por ejemplo. Pero esto es entender cómo se hacen las predicciones y los escenarios de riesgo, que no hay otra forma de verlo sin verlo directamente en la cadena de ataque. Y ahora, por último, el tema del riesgo humano. ¿Cómo yo en la plataforma incluyo los humanos? Bueno, tengo que medir al menos cuán vulnerables son algunas pruebas de phishing. Y dicen, ah, bueno, voy a mandar esto, pero todo esto tiene que estar integrado en la misma plataforma. Si no, ustedes van a tener un riesguito por acá, que es calculado de una manera, quién sabe cómo. Este otro riesgo que viene por acá, este otro riesgo, ¿cómo yo puedo hacerlo eso dinámicamente? Y ese es el valor hoy en día de operacionalizar la gestión de ciberriesgos en una plataforma para la gestión de ciberriesgos. Y por supuesto, no vamos a hacer todo en Trend. El valor es cómo nos integramos en el ecosistema para ese cálculo de riesgo. ¿De dónde sacamos las fuentes de telemetría? ¿Cómo nos integramos con las diferentes partes? Active Directory, Qualys, Rapid7, un montón de tecnologías y acá podemos ver cómo calculamos el riesgo en esa parte. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entendió un poco dónde estamos? ¿Bien? Estábamos hablando de la velocidad del negocio. ¿Cuál es la otra cosa que cambia? La velocidad de los atacantes. Es la otra cosa que hace que esto sea prácticamente imposible de hacer de la forma que lo estamos haciendo. ¿Estarán cambiando los atacantes? ¿Bien? No les voy a presentar ningún reporte, no se preocupen. De amenazas o algo por el estilo. Les voy a mostrar la vida real, cómo los atacantes cambian. ¿Bien? Vamos a ver un poco de la velocidad de los atacantes. Y eso es lo que hacemos en Trend. Mucho. Si no entendemos lo que estamos defendiendo, que es lo que acabamos de mostrar, ¿correcto? Y no entendemos cómo puede ser atacado y cómo están cambiando constantemente, muy difícil de poder hablar de ciberriesgo y de cómo mejorar su postura de ciberseguridad constante. Entonces vamos a hablar de este componente de amenazas, que es parte de lo que hablamos del ciberriesgo. ¿Cómo los atacantes evolucionan en el 2024? Una de las cosas que hemos visto y una de las cosas más interesantes, porque desafía conceptos que nosotros tenemos ya vistos como, con esto ya solucionamos todo, que es el doble factor de autenticación. Por favor, tienen que tener doble factor de autenticación, ¿no? Que haya una forma de hacer bypass no quiere decir que no lo tengan que tener. Por favor, lo tienen que tener. Como si dijeran, como los passwords son débiles, ya no usamos más password. No, tienen que tenerlo, tienen que tener las cosas y constantemente estar mejorando. Pero esto es una de las partes interesantes. Y esta plataforma que ustedes van a ver y que les vamos a mostrar que los atacantes usan, bien, está gratis, no es que la tengan que comprar en la dark web. Se llama Evil Genius, ¿bien? Y tiene certificaciones y un montón de cosas. Yo ahora voy a mostrar cómo interactúa con el servicio de doble autenticación de Microsoft, ¿bien? Entonces, reciben un link en un correo, puede ser un link o puede ser un documento malicioso, ¿bien? El usuario ingresa el usuario y password, hasta acá todo bien. La página falsa de autenticación comienza a interactuar con el servicio de doble autenticación y entonces el usuario obtiene esto. Bastante teórico, se lo voy a mostrar en la vida real. De este lado lo que están viendo, bien, de este lado de acá, es el usuario normal, abriendo su correo, viendo un correo que le llega, bien, que dice, los resultados de forecast de Q1 de 2024. Un documento, básicamente. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya la URL es diferente, pero esta URL la cambian constantemente. Y las URLs las hacen de cierta manera que puedan salir. Pero ¿dónde los lleva? A la doble autenticación. Acá ven lo que está pasando. En este momento no hay nada todavía. Lo único que me está diciendo es, esto es lo que ve el atacante, ¿no? Vean en la comunidad, hay una versión pro, pero esta es la de community. Entonces, en este momento el usuario pone su usuario y su password.
Por eso les digo que la superficie de ataque humana es crucial para lo que están. Entonces, en este momento, pone el usuario el password. Bien, es muy fácil porque está interactuando con esa página, pero uno dice, no se preocupen, usuario y password es algo básico, ¿no? Acá ya tengo el usuario y el password. Eso es lo que ve el atacante en este momento. Tiene que ser muy rápido el atacante, por eso esto es en tiempo real. Acá recibe el doble factor de autenticación. Esto lo tiene directamente desde Azure, ¿bien? Entonces, ahora ya interceptó el token y el usuario ya entró a su consola, ¿bien? Donde ve el documento, básicamente. Y en este momento, ahora empieza el usuario a interactuar con lo que tiene. ¿Y qué va a hacer? Ver las sesiones que tiene capturadas y agarrar los cookies. Los cookies es lo que le permite hacer el single sign-on. ¿Vieron eso tan lindo del single sign-on? No tengo que poner, bueno, listo. ¿Qué hago cuando tengo un cookie? El usuario va a su navegador, el atacante, simplemente entra a la página real para loguearse y no va a poner nada. Lo único que va a hacer es inyectar la cookie en su navegador. Listo. Hace un paste del cookie y no tiene que poner nada. El cookie, que es válido en ese momento, ¿bien? Hace un refresh de la página y ya tiene el acceso a la página real, con todos los documentos. Y así funciona. Esto, ¿entienden lo que es la velocidad de los atacantes? Porque esto es lo que pasa atrás. Y usted dice, pero ¿y cómo llegó el ransomware? Bueno, el ransomware viene después. ¿Bien? Porque empiezan con cuentas más bajas, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? ¿Cómo podemos rediseñar esto? ¿Cómo una seguridad basada en riesgo nos ayuda a responder a estos desafíos? Y la seguridad basada en riesgo, por ejemplo, en este caso, vamos a entender cómo hacer defensas basadas en riesgo. Lo primero es, ¿yo tengo sensores de riesgo de correo? O sea, hago un análisis, o simplemente lo que tengo de correo es lo que tengo normalmente. Hago un análisis del estilo de escritura, del tono, intención y presión, por ejemplo, de cada mensaje. Hago un análisis visual de los links. Retroalimento ese riesgo a la plataforma de riesgo. Por ejemplo, este usuario recibió 20 links de phishing. ¿Hago que el usuario sea más riesgoso por eso o no? Ah, no, mi plataforma de correo no habla con la plataforma, no calcula de la misma manera. Pero entiende que eso tiene que decir que el próximo ataque, eso es predecir. El tipo hizo clic en 20 links y ustedes los detuvieron, el link 21 va a pasar. Es así. Eso es calcular el riesgo, es entender el escenario y la probabilidad. Ahora, ¿puedo usar nuevas tecnologías? Sí, puedo usar adicionalmente passkeys o lo que sea. Pero adicionalmente, ¿lo complemento con un sensor de identidad? O sea, ¿estoy viendo que una persona se está tratando de hacer fuerza bruta desde otra IP? La velocidad de los logins, esta cuenta se está intentando loguear desde dos lugares diferentes, porque en ese caso tuvo éxito. Pero el atacante va a tener 1000 veces no éxito, y ustedes tienen que medir eso para entender la presión que hay sobre ese usuario o sobre ese dispositivo. Y adicionalmente esta persona ha fallado en algunos phishing. Eso es sensores de riesgo que trabajan en la gestión de ciberriesgo. Y hasta ahí, básicamente, es una de las cosas que nosotros vemos. Pero el ciberriesgo no solo nos sirve para defendernos y para mejorar nuestra postura, sino para mejorar nuestra comunicación con el negocio y para mejorar. Por ejemplo, podemos usar el ciberriesgo para comunicarnos más con el CEO, con el board. O sea, ¿está mejorando nuestra situación? Nos hacen esa pregunta. El Zero Trust no es decir, no confío en nadie y entonces nadie trabaja entonces. No, calculo los riesgos y voy controlando el acceso granularmente a las aplicaciones y a las identidades en base al riesgo. La mitigación de riesgo de la superficie de ataque, la automatización de la estrategia de respuesta. Si yo no puedo responder con la plataforma de gestión de ciberriesgo, no estoy gestionando. Si solo mido, no es gestión. ¿Correcto? La gestión tiene que ver con mitigación, medir si eso funcionó y mejorar. La utilización de tecnologías de inteligencia artificial y XDR es crítica para esto. Si ustedes no tienen una muy buena plataforma de XDR y además que todo esto esté consolidado y que todo esto tenga inteligencia artificial, no pueden llegar a manejar ese volumen. Es por eso que en el año 2018, cuando salió ese documento, era más teoría que lo que se puede hacer. Hoy se puede hacer. Hoy se puede operacionalizar. Y eso me permite llegar al outcome, que es una estrategia de ciberseguridad basada en riesgo. Así que muchísimas gracias.
por este momento y doy el paso a nuestra próxima sesión.